Si alguien estuvo, te lo podrá contar. Pero ¿y ese lugar del que nadie ha respirado su aire, ni ha sentido su brisa, ni ha palpado sus rocas? ¿Qué pasa con ese lugar del que nadie tiene recuerdos que compartir? Probablemente sean unas tierras deseosas de regalar aventuras que airear a los cuatro vientos. Con eso soñamos, con sus historias. Groenlandia es el lugar de origen del kayak. Los inuits lo usaban para salir a cazar y moverse por el mar. Sin embargo, este lugar nunca ha sido tierra de ríos, ya que hasta hace no demasiado tiempo el hielo lo cubría todo hasta el mar. Se estima que desde el inicio del siglo XX ha habido un aumento del 30% en el deshielo de la capa superficial, lo que está dando lugar a la aparición de nuevos ríos y valles cada vez más largos, lo que parece ser un paraíso aún por descubrir en el mundo del kayak de aguas bravas. Pero explorar un nuevo territorio nunca es fácil. Sabes lo que buscas, pero no tienes ni idea de lo que vas a encontrarte. Trasteando en los mapas vimos que había una zona en Groenlandia con bastante territorio libre de hielo, donde era posible que hubiera ríos con buenas características para remarlos en kayak, ¿no? Y así caímos en Nuuk en busca de nuevos ríos, pero conscientes de que era posible que aquello que veníamos a navegar quizás no nos fuera posible descenderlo, ¿no? Ese miedo siempre te acompaña porque al final todo en torno a este proyecto es una incertidumbre. Una parte importante del viaje es ver un poquito los fiordos, conocer un poco la zona. Entonces vamos a volar aquí con Thomas, que es un chico de aquí de Groenlandia, y nos va a llevar hasta un lago. Vamos a intentar aterrizar en un lago y dejar un poquitín de equipaje. Hemos traído algo de comida, algo de equipaje, y con lo demás, con los kayaks y con la ropa de campamento, caminaremos hasta el lago y de ahí comenzará la aventura. Habíamos puesto el foco en el río más grande de la zona y el que por sus características parecía el más interesante para el kayak. Y en ese vuelo nos dimos cuenta de que los ríos eran mucho más grandes de lo que nosotros podíamos haber imaginado. El río Kursua, que significa río grande en inuit, era un río enorme que, en sus 100 kilómetros camino al mar Ártico, surcaba profundos y jóvenes valles glaciares, creando fuertes rápidos de cuyas dimensiones desde la avioneta nos costaba hacernos una idea real. Aún así pensábamos, o al menos queríamos pensar, que parecía navegable, ¿no? Más que nada porque todo el proyecto dependía de ello. Bueno, estamos aquí dejando las cosas en un lago en medio de la nada, al lado del campo de hielo. Se supone que vamos a llegar aquí cuando vengamos después del trekking. Cogeremos las cosas y de aquí empezaremos ya un poco la travesía. Ahora está Mino ahí dejando todo, hemos parado con el hidroavión aquí en el lago. Y nada, un buen aterrizaje y vuelta ahora. Es importante que a una expedición de este tipo vaya un equipo fuerte. Es clave que nos conozcamos bien, que confiemos el uno en el otro, que sepamos cómo vamos a responder en situaciones duras y sobre todo que estemos acostumbrados a aventuras de este tipo.
fin, ¿no? Por fin salimos, macho. Y ahora llevamos unos cuantos días aquí y esperamos estar 13 días aquí. Vamos a salir a mar abierto y después nos meteremos por los fiordos a comenzar el trekking. La verdad es que es un poco una locura, ¿no? Te cargas todo en los barcos sin saber exactamente para cuánto tiempo te vas, navegas hasta el final del fiordo y una vez allí no te queda otra que cargarte los kayaks a la espalda con todos los bártulos, armarte de paciencia y caminar durante días, abriéndote paso entre árboles, rocas, cruzando el río de un lado para otro, buscando el mejor camino para llegar al campo de hielo, que es el lugar donde pretendíamos comenzar con el descenso. Y no hay otra, estás en Groenlandia y sabes que en sitios así pues te tienes que buscar la vida y es la única forma de hacerlo. Bueno, estamos en el día 2, estamos aquí en un bosque y vamos a ver cómo conseguimos pasar. De momento estamos llevando los kayaks a rastras. Y ahí adelante están Mikel y Aitor. Aquí vamos subiendo para arriba, pero toca cruzar el río de vez en cuando y mira, la primera que hemos cruzado así un poco fuerte, Aitor al hoyo. Eso, ya sabes. Aitor, que eso. A tomar por culo. Yo creo que es momento de que te tomes el gel. Un poco de... Nada, que tenía bastante calor aquí en Groenlandia y al final me he decidido pegarme un bañito. Lo malo es que se me ha olvidado quitarme la ropa, pero bueno, con todo lo demás está bien. Que Mikel, está bueno el Hombre, salmón. hay que apurar hasta el último trozo, chaval. Porque la piedra no se puede comer, que si no... No, la verdad es que un lujo lo de hoy. Con piel y todo. Aquí no se tira nada. Aitor nos va a enseñar cómo hay que levantarse. Bueno, sí, cómo hay que levantarse o cómo no hay que levantarse. Primero la bragueta hay que cerrarla. Importante. Luego a ponerte de rodillas. Hostia. Bueno, digno. Venga, has sobrado el Aitor, pero baja más. Baja más. ¡Oh! Hondo Aitorico, ¿eh? Hostia, ha venido entrenado esta vez. Bueno, estamos en el último día de porteo y nos toca remontar el río hasta el lago. Está siendo bastante duro porque no es tampoco camino, tenemos que ir de piedra en piedra, pero poquito a poco vamos avanzando y encontrando paso. No es fácil porque tenemos ya, creo que es el 6º o el 7º día de acumulación de trekking, pero el paisaje merece la pena, el lugar es increíble. Una pichadita, ¿no? Día duro para mí hoy, pero ahí vamos. Sexto día de expedición, iniciamos al final del fiordo y hoy hemos llegado ya al campo de hielo que veis aquí atrás. Aquí estará inicio nuestro descenso, unos 100 kilómetros hasta el fiordo, que nos llevarán en torno a 5 días y a ver cómo nos va.
Llevo media hora intentando meter todo lo que tengo. Hay que pensar que tenemos que sobrevivir aquí unos 12 días. Entonces, todo el equipaje para 12 días. Tienda de campaña, seguros de dormir, esterillas, un montón de comida que aunque llevamos muy escasa, estamos pasando un pelín de hambre, pues aún así ocupa mucho. Pero bueno, es lo que tiene la expedición. El río nace y hace los primeros kilómetros enfrente de un impresionante glaciar, que era algo que nosotros queríamos hacer. Habíamos ido a Groenlandia y soñábamos con navegar en un río con las paredes de hielo, y la experiencia fue un poco acojonante, básicamente. Impresionaba muchísimo ver esa pared de hielo de más de 100 metros a tu lado, que pensabas como rompa. Y empezamos navegando, al principio echando alguna foto, pero conforme caían trozos de hielo y veíamos hielos alrededor, nos fuimos asustando un poco y acabamos uno allá, el otro allá, navegando, corriendo, sal de aquí, que yo no quiero que me caigan estos hielos encima. ¡Qué acojono, chaval! Vaya río, por favor. Ese río de la muerte. Íbamos a buen ritmo, no puedes pasar por ahí despacio, con la calma, porque se ve que el glaciar va rompiendo y rompe sobre el río. ¿Dónde estás tú? Hemos parado aquí ya, uno de los primeros rápidos grandes. Impresionante, o sea, una rampa gigante, un caudal enorme. Esto es un poco lo que nos da referencia al caudal que vamos a tener abajo. Y la verdad es que estamos un poco abrumados, es mucho más grande de lo que pensábamos, y ahora empezamos a estar un poco temblando de lo que podemos encontrarnos ahí abajo. La tensión está en el cuerpo, esto lo podemos portear bien, cruzamos el lago y luego ya a ver a partir de este lago lo que nos encontramos, pero el tema está complicado. El asunto ha cambiado. Hoy hemos empezado en el lago a 420 metros y directamente hemos flipado. O sea, esto es enorme. Así que bueno, más que pensando en gozar, pensando en librar ahora, a ver cómo salvamos esto. Es lo que tiene explorar. Los exploradores del Ártico a punto de pillar. Bueno, esperemos que no. A ver. ¡Fuerza y honor! ¡Upa! Salir y esquivar el primer rulo, pasar los dos gigantes olones y luego entre estos dos rulos de aquí y ya enfilar al grande por el puto medio. Así que Grande se puede pasar por la izquierda. también. Aupamino, ¿me recibes? Pues preparándonos, ya estamos listos, cuando queráis. Vale, entonces hacemos el stop después del segundo rápido, ¿sí? Ok, los juegos de aquí, así que no tenemos que dar paso, puedes apagar el cacharro. Perfecto, allá vamos. Buenas líneas. Gracias, Mino. Cambio y corto. Corto. Parece que esto se empieza a poner interesante. Y está potente. ¡Qué joya!
Diego. ¡Ya! ¡Qué buenas! Seticas de las ricas, mira qué pinta. Mira qué pinta. Ya. Y arándanos de los gordos. Buah, es que te encuentras de todo aquí, ¿eh? Cagas, ¡qué buenas! Esto es la hostia. A cenar. Groenlandia es la hostia. Al puchero. Dios, buena cena. Aún recuerdo cómo surgió esta idea, sin saber si realmente podríamos encontrar algo en Groenlandia, sin saber si había buenos ríos que descender en la zona. Es por eso que cada momento en este río adquiere un valor especial y cada rápido lo disfrutamos con enorme intensidad. Porque tras mucho esfuerzo, mucha incertidumbre y muchas dudas superadas, tenemos la sensación de haber dado con una auténtica joya, con ese río que hemos estado esperando toda nuestra vida. Tras varios días navegando, llega un momento en el que todos los miedos por fin se disipan y te sientes uno con el río, bailando al son de su corriente, como si perteneciéramos a él. Como si nos hubiera estado esperando desde que surgiera de debajo de los hielos y por fin hubiéramos respondido a su llamada. Bueno, estamos en el último día del río. Ya estamos casi llegando al fiordo, nos quedarán, no sé, en torno a 10-15 kilómetros, no más. Y la verdad es que aquí el río se ha encañonado. Hay un montón de rápidos, rulos enormes que no podemos hacer, ¿serio? Y nos toca una porteada bastante larga, pero aquí portear no está tan mal porque aprovechamos para otras cosas. Recolectamos un poco de producto local y así tenemos luego para cenar y para comer bien. Y nada, ya nos montamos ahí en el lago, nos quedarán unos rápidos más, yo creo, hasta el final del fiordo. O sea que, a ver, ¿qué tal va? Bueno, seguimos buscando ríos para poder descender en Groenlandia. Y aquí habíamos visto una opción de río cuando sobrevolamos la zona con la avioneta. Pero nada, hemos llegado aquí, el río está seco y no hay opción ninguna de hacer nada. Así que, nada, un poco de bajón y habrá que buscar otra opción, algún otro sitio que podamos hacer algo bueno.
Tras el éxito en el Kursuaq, imaginábamos encontrar más ríos por la zona. Pero moverse por Groenlandia es lento. Tras una tormenta que además nos tuvo parados mucho tiempo, no fuimos capaces de encontrar nada más que mereciera la pena descender en kayak. Pero por suerte podemos decir que sí, que encontramos el río que buscábamos. Y nos volvemos a casa con la cabeza pensando en todo lo que está por venir en estas tierras, en las posibilidades que plantea para nuestro deporte, porque lamentablemente los glaciares seguirán derritiéndose y aún hay muchos ríos que están por aparecer. ¿Qué, Torico? Ah, he cogido el kayak, el aparejo y a unos 50 metros de donde estamos durmiendo, semejante bichaco ha mordido el anzuelo y he tenido que traerlo a rastras hasta la orilla. Mira un poco, creía que estaba enganchado el aparejo como siempre. Vale, lo primero que me sale de la línea de aparejo, un bacalao de 100 gramos. He dicho, no me jodas que esto tira tanto. Y luego ya el último me ha salido este pedazo de bicho. ¡Guau! ¡Qué buena cena! El manjar, chaval. ¡Hostia, qué crack!